Doctor, si está utilizando un dispositivo nuevo, en el lado de abajo, del lado izquierdo de su pantalla, donde está el micrófono, ahí hay una flechita donde usted puede seleccionar el dispositivo que tenga las dos opciones, el micrófono y el audio. Ah, muy bien. Bueno, voy a hacerlo aquí en esta forma con teléfono de audio y en la computadora la pantalla para avanzar. Bueno, compañeros, vamos a ver hoy lo que es el trauma mecánico. Son acciones totalmente diferentes en relación a lo que hemos venido viendo. Nos vamos a ir entrando en, en lo que es ya, como les dije ayer, cada vez acciones más fuertes y difíciles eh, en relación a medicina forense. Este es un caso de un paciente que llegó a la emergencia con una herida por arma de fuego. Les voy a enseñar dónde queda. Si ustedes pueden ver aquí, se encuentra la herida por arma de fuego. Se fue hacia el lado izquierdo, le hizo lesión del corazón. En la emergencia le realizaron una ventana pericárdica y a raíz de esto se le hace un masaje manual. En este masaje manual se trata de bombear al corazón para que para que pues empiece otra vez a funcionar. Sin embargo, no fue de una actividad adecuada la ventana pericárdica, por lo que el paciente falleció. Vamos a definir la contusión en sí. Vamos a decir que es un trauma mecánico que resulta de una acción violenta donde la energía es cinética, como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? O sea, entiéndase que es un golpe violento o que lleva mucha fuerza hacia el cuerpo humano. Las formas que se pueden dar, vamos a tener nosotros, que puede ser un golpe contundente o en caída, una herida producida por arma blanca o por arma de fuego y las asfixias mecánicas. El modo de esta acción, vamos a verlo en diferentes efectos. Por ejemplo, un agente traumático, el objeto contundente que impacta en el cuerpo y que estas van a estar condicionadas de diferentes formas. ¿Cuál es la característica de estas? Que es estructural así en el objeto mismo. ¿Qué va a generar en el organismo afectado? El trauma contundente en sí va a ser una forma de trauma de acción básicamente mecánico. Este golpe va a ir con un objeto contundente, con objetos naturales improvisados, de choque o impacto contra una superficie sólida, caída de un mismo plano de sustentación corporal o precipitación en caída libre o de una gran altura. ¿Qué vamos a decir nosotros en estos casos de objetos contundentes y de acuerdo a sus particularidades estructurales en el modo de acción, que va a ser objetos contundentes de superficie pequeña y de forma geométrica? Mientras, como por ejemplo un martillo, pero también vamos a tener objetos contundentes de superficie grande e irregulares, como el caso de un ladrillo, o de cuerpos contundentes de forma y tamaño variable, que son objetos improvisados. Las características morfológicas de estos tipos de trauma van a ser dependiendo de la naturaleza del objeto que se utilizó o de la región corporal. Va a depender de la dirección
velocidad e intensidad y forma del impacto del objeto, como también de las lesiones resultantes, así de simples y complejas. Una caída va a ser el desplome de una persona sobre su mismo plano de sustentación. Ese es el concepto de caída. La variedad y gravedad de la lesión va a depender de factores como físicos, dinámicos, estáticos, que pueden intervenir durante la caída. En función a estos factores, pueden ser caída simple, caída complicada, en varios tiempos y caída en movimiento. Aunque son más frecuentes las escoriaciones y las lesiones en puntos de apoyo e impacto corporal, en especialmente en extremidades, que va a depender de acuerdo a la edad y la constitución de la persona si hay o no hay fracturas. Tenemos aquí un ejemplo de una persona que sufrió un impacto directo en la cabeza, en donde ocurre un levantamiento del cuero cabelludo. Eso se llama scalp. Aquí en Guatemala, lo más frecuente que se daba de los scalp eran aquellas personas que iban antes a los molinos de Mistamal. Como llevaban el pelo largo y la faja ocasionaba gran cantidad de viento, agarraba el pelo y se enredaba en la faja y les arrancaba completamente el cuero cabelludo. Entonces es lo más frecuente que se daba. Y se daba con un hundimiento en la calota o en la fractura del cráneo. También la precipitación es una caída por debajo de su plano de sustentación. O sea, va caminando y por debajo de él va a caer en esta persona. Las personas que andan caminando en un segundo nivel, que trabajan en andamios, su plano de sustentación es donde ellos andan caminando, pero caen precipitadamente, que ocasiona un trauma mecánico, pero es múltiple, por lo que se les llama politraumatismo. Esto se debe al impacto violento contra la superficie sólida. Existen también una alta relación entre la presencia y severidad de las fracturas, que van a tener un patrón muy distinto y característico en la altura o caída. El análisis de este patrón permite que el médico forense pueda determinar si la persona cayó de pie, sentada, de cabeza o costado. Por ejemplo, si la persona cayó de pie, va a tener lesiones tanto en el calcáneo como en rodillas o cadera. Si cae sentada, por lo regular va a tener problemas en la cadera y la región lumbar. Mientras que si cae de cabeza, la lesión va a estar únicamente centrada en la cabeza, y si cae de un costado, las lesiones van a estar a nivel costal. Dentro de las variantes anatómicas del trauma contundente vamos a encontrar nosotros algunas características. El trauma craneoencefálico. Y el trauma craneoencefálico se encuentran frecuentemente múltiples y variadas lesiones por comisión de actos violentos que van a incluir el cuero cabelludo, el cráneo, el encéfalo, las meninges y estructuras vasculares. ¿Cómo en esta caja van a caber todas las ideas, todo lo que pensamos, todo lo que creamos, nuestros movimientos? Pero si nosotros miramos dentro de la cabeza, que es todo, que incluye cabeza, es cara y cráneo, vamos a dividir el cráneo. Aquí están el cuero cabelludo en negro. En café vamos a tener el hueso, en celeste las meninges, en gris el cerebro, el cerebelo y lo que es el hipotálamo con su médula. Tenemos las heridas de cuero cabelludo. El cuero cabelludo es una estructura anatómica
rica en y vascularizada. O sea que imagínense ustedes que el cuero cabelludo es como una tela de araña, pero en arterias y venas. Esta va a estar formada con piel, con cabello, una membrana fibrosa llamada galea, que es como que fuera gelatina, que esa hace que se adhiera el cuero cabelludo con el hueso y va a ayudar a cubrir el periósteo. El periósteo es la membrana que cubre el hueso. Esta red que está bien vascularizada, cuando se producen una herida, por pequeña que sea, va a ocasionar mucha hemorragia, que algunos se asustan mucho con este tipo de hemorragias. Ahora bien, en el cuero cabelludo se pueden encontrar diversas lesiones. Por ejemplo, las lesiones por proyectil de arma de fuego, heridas causadas por arma blanca, que van a ocasionar lesiones contundentes directamente en el cráneo. Estas van a ser de impacto sólido y que son en área dura. Por ejemplo, pueden ser irregulares, con un patrón definido, halos escoriativos, equimóticos y puentes dérmicos. Todas estas lesiones podemos encontrar en el cráneo. Las fracturas de cráneo, pese a que el cráneo es un elemento anatómico duro y resistente, puede ocasionar traumas menores y sin quebrarse. Niños, por ejemplo, la resistencia del cráneo está aumentada. Al ser golpeado, el cráneo va a formar cierto límite que va a sobrepasar una fractura. Estos mecanismos son de flexión y por estallido. ¿Se recuerdan que yo les dije que para que se quebrara un hueso se necesitaba aproximadamente 8 veces la fuerza normal del hueso? En el cráneo, como es una caja bien compacta, y vamos a ver más adelante, se necesita hasta 14 o 15 veces, muchas veces, del impacto total. Entonces, la localización de una fractura de la calota y fractura de la base del cráneo, casi el 80% de ellas son lineales y el resto se las dividen entre las fracturas que son por hundimiento. Ahí vamos a encontrar fracturas abiertas y fracturas cerradas. Ahora, tenemos nosotros aquí a la derecha el cráneo, pero aquí está la base del cráneo, que va a corresponder, viendo el cráneo, a esta área. Mientras que la parte superior del cráneo o calota va a corresponder a esta área, ¿no? La tenemos aquí vista desde adentro. Ahora, el hueso, si ustedes lo miran, está formado por una tabla externa, una tabla interna y una parte esponjosa. De igual forma, tenemos aquí tabla interna, tabla externa y hueso esponjoso. Eso hace que el hueso sea más compacto y más resistente. Aparte que la articulación va a estar dentada, va a casar un lado con el otro y va a estar completamente sellado, lo que va a impedir que la articulación se abra, se luje y que es más fácil que se quiebre a que esto se separe. Vamos a encontrar el surco del seno sagital superior, el surco del seno sagital posterior o lambda, las fositas granulares, que son estos agujeros, las digitaciones de las arterias meningias medias, los surcos de las ramas anteriores de las arterias meningias medias.
Este es el frontal, el parietal y el occipital. Dentro de la base del cráneo vamos a encontrar las fosas anteriores, las fosas medias, las fosas posteriores Ahí va. y también vamos a encontrar el agujero raquídeo. Lesiones del encéfalo. Vamos a encontrar congestión cerebral, que son estas lesiones que se encuentran más negras, que normalmente tienen que ser así, miren, pequeñas y delgadas. Sin embargo, ya con una congestión cerebral se encuentra rotos y casi negros. Esta paciente falleció con edema cerebral y por una congestión cerebral. El cerebro no es normalmente así. Este está golpeado y tiene edema, si ustedes se dan cuenta, miren. Cuando el paciente estaba vivo, se le hizo todavía una tomografía axial computarizada y se empieza a ver cómo conforme se van haciendo los cortes más internos, se observa que hay edema que va a corresponder exactamente a estas áreas. Las contusiones leves. Estas habitualmente son consecuencia de un impacto violento directo sobre la cabeza. El encéfalo puede resultar afectado tanto en un punto de impacto como del lado opuesto. Las lesiones pueden ser por aceleración y desaceleración, a lo que se le puede llamar golpe y contragolpe. Un ejemplo es de que el cuerpo cuando va dentro de un carro lleva la misma velocidad que el carro. Al momento de un accidente, la cabeza llega con la misma velocidad, topa bruscamente, llegando a esa velocidad a cero y regresa. Esos golpes que se queda el cerebro dándose tanto posterior como anterior van a producir inflamación, pérdida de la conciencia y hasta pueden fallecer. Entonces, ¿qué son las laceraciones? Van a ser desgarros del tejido encefálico, que por lo general se acompañan de heridas visibles en la cabeza y fracturas del cráneo. Dentro de estas hemorragias intracraneales y traumáticas se pueden formar colecciones de sangre, hematomas, que se van a clasificar de acuerdo a su localización. Ayer ya habíamos visto esta imagen y vamos a encontrar los hematomas epidurales que están con este rojo, que van a estar por arriba de las meninges y que por lo regular van acompañadas de fractura. Mientras que los hematomas subdurales van a estar por debajo de las meninges y aquí no hay fractura. Sin embargo, miramos de que entre la hematoma epidural y el hematoma subdural no existe ninguna diferencia en relación a que las dos van a actuar sobre el cerebro empujándolo. Y al empujarlo, la persona empieza a perder conocimiento, tendencia al sueño y pueden fallecer porque el cerebro busca para dónde estirarse y trata de salir por el agujero raquídeo. Y ahí estrangula el cerebro y el paciente fallece. Otra de las causas que pueden ocasionar hemorragias son los aneurismas. De la No se Doctor, escucha, se le fue doctor. su audio. ahorita
Listo, doctor, ahí sí. Que apaga su micrófono, doctor. Ahí ya lo encendió. Muy bien. Fíjese que se activa. ¿Podría regresar la diapositiva, doctor? Disculpe, porque lo anterior no se le escuchó. Va. Entonces les comentaba de que el hematoma epidural es este rojo y el hematoma subdural en azul. Azul porque es venoso y este es arterial. El hematoma epidural siempre va acompañado de una fractura. Está por encima de las meninges. Y el objetivo de esto, o sea, la importancia de este hematoma es que va a compresionar el cerebro, de la misma forma que lo hace el hematoma subdural. Solo que el hematoma subdural se da por debajo de las meninges y no va acompañado de fractura. El aneurisma hay un rompimiento de la arteria en la parte interna y esta se va entre las dos capas de protección de la arteria. Al llegar a la parte débil de la arteria, se hace este abombamiento como que fuera un globo y al llegarle gran cantidad de sangre se rompe y ocasiona hemorragia. En esta paciente se puede observar estas áreas de color negra, que es la hemorragia, pero si ustedes se dan cuenta ya hay inflamación a todo esto. Ya estas eh, áreas anatómicas no son simétricas, si ustedes se dan cuenta, no tienen el mismo tamaño. Esto hace que aquí, esta sangre que se está formando, está compresionando y está desplazando todas las estructuras hacia un lado. Ahora el trauma torácico, abdominal y pélvico. Esto forma parte de lo que más llega a la emergencia de un hospital. Este tipo de lesiones, por lo regular, aunque la piel esté intacta por fuera, puede haber ruptura de vasos, estallidos hepáticos y otro gran número de lesiones. Pero pueda que existan lesiones externas o pueda que no, como se lo dije anteriormente. Y todo va a depender también de la evolución de la edad del paciente y el tipo de lesión que haya tenido. Las fracturas del esternón por lo regular y costillas se van a dar en los ancianos. El trauma torácico puede ser. Se quedó sin audio nuevamente, doctor. Doctor, no tiene audio. ¿Ahorita? Ahora sí. Vamos a hablar de que los traumas torácicos pueden ser abiertos cuando son por heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego. Podemos encontrar nosotros hemotórax, que es hemosangre, y tórax. Sangre en el tórax. Neumo es aire. Tórax. Aquí vamos a decir aire en el tórax. Pero si los pulmones siempre tienen aire, pero este aire no va a estar dentro de los pulmones. Se van a localizar en cualquier parte del tórax, menos dentro de donde tiene que estar. Y estos tipos de traumas se van a dar por una desaceleración o aumento de la presión intratorácica. Algunas veces pueden haber fracturas de costillas, otras no. Pueden haber lesiones en la tráquea, bronquios y ruptura de diafragma. El trauma abdominal o pélvico, el abdomen comprende la pared y el contenido abdominal, o por continuidad que va a incluir a menudo un compartimiento pélvico. Las lesiones son resultados de hechos de tránsito, trauma mecánico como heridas por arma de fuego
o heridas por arma blanca. También pueden ser abiertas o cerradas. El mecanismo cerrado o penetrante es frecuente en hechos de tránsito, como colisión, atropello, caída de vehículos en marcha, impactos directos en objetos contundentes, por precipitación, que es la desaceleración, o explosiones. Las lesiones son quimosis o escoriaciones de la pared, desgarros pueden existir o estallidos de vísceras, fracturas de la columna y también de la pelvis. El hemoperitoneo es la lesión asociada más frecuente. Si la persona recibe atención hospitalaria, el tratamiento es quirúrgico. Toda lesión o trauma de tórax o abdomen cerrado, todas son con tratamiento hospitalario y van a consistir en una laparotomía exploradora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Doctor, ¿por qué razones puede dar un edema? El edema puede ser por reacción química, ¿verdad? Que uno eh, a nivel general le voy a contar, no solo a nivel cerebral, o usted quiere solo cerebral. Como usted gusta, doctor. Si es a nivel cerebral, es por edema causado por un golpe de aceleración y desaceleración. Trauma directo por medicamento o irritación de las meninges, ¿verdad? Que puede por sangre o por algún líquido que haya intracraniano que no le corresponde. Cuando hay edema generalizado o en edema en otros, puede ser por acumulación de líquidos, como se da en las manos, miembros superiores, por golpes, que son traumas, extravasación de las arterias o venas, o por sustancias ajenas al mismo cuerpo. Gracias, doctor. Bueno, para servirle. ¿Las vértebras se cuentan de arriba para abajo o de abajo para arriba? Es que por el tema de ayer, Las vértebras van divididas en secciones. Recordemos que las vértebras son cervicales, torácicas, lumbares y sacrocoxígeas. Se cuentan de arriba hacia abajo. Vamos a llegar de la 1 a la séptima, cervicales, de la 1 a la 12ª torácica, de la 1 a las 5 lumbares y de la 1 a las 5 sacrocoxígeas. Entonces uno se va haciendo los cálculos y cada uno va a corresponder a ciertas medidas. gracias, Lee. Bueno, para servirle yo. Doctor, y así como a la chica que murió por que se quería tomar una foto con la locomotora en México, ella falleció de una contusión cerebral, me imagino. Un trauma craneoencefálico. Les iba a poner el video hoy, pero no lo pude descargar, porque sí es, el impacto sí es duro. Imagínense esa parte del tren es hierro fundido. Y básicamente el tren la desnucó, ¿verdad? Porque se mira cómo cae y desde que el momento que cae ya estaba muerta. Ah, ya. Gracias, doctor. Bueno, para servirle. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, doctor, gracias. Bueno, entonces, Doctor, sí, ay, disculpe, doctor. sí, nada. Sí, yo tengo una pregunta. Con lo de las caídas, bueno, como no es mi
mi especialidad en donde dicen las caídas, el tipo de caída, está la caída simple, la complicada, varios tiempos y en movimiento. Supongo de que ustedes tienen como una especie de estudio para verificar qué tipo de caída es. El paciente cuenta en la historia. Por ejemplo, si es caída simple, le va a decir, mire, yo venía caminando, me tropecé y caí. Eh, Estaba trabajando en un segundo nivel, en un andamio, porque estaba reparando unos vidrios, no puse bien el pie y caí o lo vi que se cayó de un segundo nivel. En varios tiempos es aquella persona que dice, mire, yo hice lo posible por no caerme y gateé varios hasta que ya no pude y me caí, ¿verdad? Entonces, es la historia la que le va a delimitar y la va a clasificar de acuerdo al tipo de lesión. Ah, muy bien, gracias, doctor. Muy bien. Doctor, disculpe una pregunta. Con los niños, por ejemplo, ellos con una caída simple, ¿es posible que, que también puedan tener algún tipo de trauma o es un poco más sencillo el tema con ellos? Pregunto, disculpe. Mire, lo que sucede en los niños que muchas veces, como en los golpes en la cabeza, el cráneo de ellos, cuando digo cráneo me refiero al hueso, es más resistente. Los huesos largos tienen un poco de más resistencia porque son un poco más flexibles. Ah, bueno. Y, Sí, por ejemplo, si cae de frente, quiere decir que tal vez se aguanta un poquito más, pero si cae por la parte de atrás, que dicen que es un poco más sensible esa área, ¿también tiene algo que ver mm, eso o no es así? no, no es así. Es, son más anatómicamente, el hueso está estructurado para obtener esa resistencia y tolerar ese tipo de golpes. Ah, bueno. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, Doctor, una consulta. En el caso de este señor que falleció porque su hijo lo había golpeado así que en la parte de la cabeza, es un caso de Cobán, creo que fue este año. no estoy enterado de eso, no estoy enterado. ¿Me puede usted poner al día? Creo que el hijo bueno, no sé cómo podría decirle, como que lo golpeó con un mueble en la cabeza y el señor pues, yo solo vi en la foto que tenía como un gran hematoma en el ojo y estaba todo morado. Entonces, ¿eso qué tenía que ver que le haya causado la muerte? Porque falleció, o sea, el señor en el momento estaba consciente, hasta caminó, pues, asistencia médica, pero después falleció. Fíjese Pregunta, que ¿la muerte es un poco lenta o porque no fue rápido la muerte de este señor? sí, no, fíjese que en este caso, el, el trauma, el edema se va ampliando conforme van pasando las horas. Si no tiene tratamiento, el hematoma también va a crecer y cada vez se va a ir deteriorando más el paciente. Entonces, sí puede ocasionar la muerte en ese momento. Ah, ya, perfecto, doctor. Doctor, perdone, y entonces eso de que dicen de que cuando un niño se golpea la cabeza no es correcto dejarlo dormir, ¿es correcto o es un mito? Sí sí es correcto. Gracias, doctor. No hay que dejarlo dormir, hay que vigilarlos por náuseas, vómitos y tendencia al sueño. Doctor, y en el caso de cuando son bebés y se les baja la mollera, o sea, sí es cierto el mito, no sé, a mí me decían que los ponen de cabeza para que les vuelva a bajar. Eh, Hay muchos que estuvieran solo de cabeza, ¿verdad? Pero no es esa la causa. Mire, sí es cierto que se deprime la fontanela, porque ese es su nombre, pero se va a deprimir
porque el niño se deshidrató, perdió gran cantidad de líquidos, entonces empieza ¿cómo se llama? A hundirse esa parte de la fontanela. Pero no hay necesidad de poner de cabeza, si con solo que usted los hidrate, ya vuelve otra vez a su normalidad. Muchas gracias, doctor. Doctor, Bueno, para disculpe, servirle. ¿qué pasa cuando un bebé vomita? Bueno, una persona vomita después de haberse caído golpeado en la cabeza. Porque hay edema a nivel cerebral y empieza a crecer más el edema. Por eso hay que observarlos por tendencia al sueño o vómitos. Gracias, doctor. Bueno, para servirle. Doctor, yo tengo una duda. Cuando una persona cae, por ejemplo, a una altura de 2 metros y va a dar el área del cachete, digamos, o el área del oído, y fractura en la mandíbula, ¿eso no afecta en el cerebro? No, no, no afecta. Ah, ya, o sea que la parte de la cara, no, perdón, el cachete o el oído, eso no tiene nada que ver entonces. No, no, no. Esa área anatómicamente se llama mejilla. Ah, ya, perdón, Mejía, gracias por la corrección. No, no, no. Estamos para aprender todos aquí, ¿eh? Gracias, doctor. Si hablamos del lado fuera se llama mejilla y si hablamos del lado dentro se llama carrillo. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, no tenga pena, estamos para. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, disculpe, cuando hay Sí. un accidente de tránsito, em, donde ha habido golpe en el tórax, ¿por qué no se siente el dolor en el momento, sino pasado ya cierto tiempo, 2, 3 días? Porque primero hay una serie de endomorfinas que hay en el cuerpo que hace que el dolor vaya disminuyendo. Y cuando le pasa ya ese efecto, eh, la persona empieza ya a sentir los dolores, pero porque estas ya también están disminuyendo su actividad a nivel corporal. Ujú. Gracias, doctor. Bueno, Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Yo me he dado cuenta y de hecho hubo un video reciente de una persona que tuvo un accidente en una moto y se levantó rápido, caminó a un local que estaba ahí cerca y como a los 10 segundos cayó. ¿Eso a qué se debe? Que haya tenido esa reacción de levantarse y como que no pasó nada y después caer así. mire, esto se da muchas veces por el edema que se va aumentando después del golpe. Se desvanecen ya después del accidente, ¿verdad? Pero se debe a que la persona no tiene todavía el impacto marcado dentro de su cuerpo. Ya cuando el golpe empieza, el cerebro empieza a edematizarse, ya él ya no tiene condiciones de respirar y es ahí cuando se dan los problemas de desvanecimiento. Gracias. Bueno, ¿va a servirle? Bueno, compañeros, les deseo buena tarde. Mañana se recuerda que tienen examen. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Gracias, doctor. Feliz tarde.